Bueno, muy buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar que hemos preparado para el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida. Bueno, nosotros este webinar lo hemos preparado desde la línea Employment Law Latam, línea de servicios de Andersen, en la que nos enfocamos en desarrollar temas de índole laboral en Latinoamérica. Es para nosotros un gusto poder compartir con todos ustedes este espacio que tendrá una duración aproximada de 1 hora 15 minutos. Solamente les quiero recordar que este webinar está siendo grabado y que lo podrán encontrar en el canal de YouTube de Andersen Ecuador y a la vez también en los canales de YouTube de todos los países que nos están acompañando la mañana de hoy. Solamente para dar inicio oficialmente al evento, me permito brindarles ciertos detalles de esta actividad que desarrollaremos el día de hoy.
Como sabrán, pues contaremos con la intervención de 4 expertos laborales, pues representantes de las firmas Andersen en Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay, a quienes ya en breve los voy a presentar, con quienes exploraremos los avances, los desafíos, las oportunidades y la legislación vigente en el ámbito laboral en cada uno de sus países. Al finalizar, tenemos un espacio de preguntas y respuestas, así que por favor les pido que todas las personas que tengan alguna consulta para los panelistas no las puedan hacer directamente en el espacio que se encuentra en la parte de abajo de sus pantallas que dice preguntas y respuestas. Así que no las coloquen en el chat general, ya que solo las vamos a atender desde el espacio de preguntas y respuestas. Eh, con esto, bueno, dicho esto, presentaré de forma muy breve a los 4 expertos que nos acompañan esta mañana. Mariana Fonseca es abogada y socia del área laboral de Enroll Brasil. Mariana cuenta con más de 20 años de experiencia en litigios y consultoría en derecho laboral. Bienvenida, Mariana. Viviana Martínez es actualmente manager de Exguerra JHR, es nuestra firma de Andersen en Colombia, asuntos de aportes para fiscales y en la asesoría laboral en materia de seguridad social para el sector privado. Bienvenida, Viviana. Alfredo Sierra es Employment Counsel de Andersen, Ecuador. Alfredo es abogado con más de 9 años de experiencia en derecho laboral, procesal, constitucional y administrativo, especializado en litigios laborales, así como en la asesoría de empresas nacionales y multinacionales en materia laboral y de seguridad social. Nos acompaña también María Cecilia Halti, quien es abogada y asociada senior en Andersen en Uruguay. Cecilia tiene amplia experiencia en el asesoramiento legal, así como en litigios de índole laboral, atendiendo principalmente a empresas multinacionales e inversores individuales. Ahora sí, una vez que, bueno, conocemos a nuestros expertos el día de hoy, daremos inicio a este webinar. Como sabemos, hay una corriente a nivel mundial que promueve el género, siendo esta una meta fundamental para algunos países en Latinoamérica. Aún enfrentamos desafíos significativos en el ámbito laboral, ya que afectan a mujeres y personas de géneros diversos en toda la región. Con este antecedente, quisiera conocer, Alfredo, ¿cuál es el marco legislativo que regula la igualdad de género, por ejemplo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto, Mariana, que bueno, saludo a todos los presentes y en especial a Cecilia, a Mariana y a Viviana que me acompaña, qué grupo tan interesante de panelistas. Voy a proyectar las diapositivas para empezar con este tema. Bueno, Mariana ya nos ha dado la introducción, pues como sabemos, estamos aquí involucrados Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay, y la idea es tratar 3 ejes centrales para alcanzar la igualdad de género. Vamos a empezar con el marco legislativo que regula la igualdad de género. En la esquina inferior izquierda, pues, ustedes van a observar lo que compete a Ecuador. La razón de este tema es observar si es que existe un marco legislativo que regule la igualdad de género en Ecuador. La respuesta preliminar es sí. Sin embargo, es importante que conozcan cifras que da el organismo encargado de las estadísticas en Ecuador para que entiendan por qué existe el marco legislativo en Ecuador que regula la igualdad de género y por qué se creó en primera instancia debido a las brechas de género. Entonces, para corte de marzo de 2024, el organismo encargado de estadísticas de Ecuador tiene un aproximado de 3.400.000 mujeres en Ecuador que comprenden la población económicamente activa. Pero de esos 3.400.000 mujeres, solo el 28,7 tienen un empleo pleno. Es decir, ni siquiera el 30% llegan a un empleo pleno. Empleo pleno es el empleo adecuado, en cuyo caso el trabajador debe ganar por lo menos un salario básico unificado. Es decir, en Ecuador, para el 2024, $460. En contraste, si nosotros vemos la cantidad de hombres que comprende la población económicamente activa, los hombres con empleo pleno tienen el 38,5%, es decir, casi el 40%, mientras que las mujeres tienen casi el 30%. Observamos desde ya que hay una brecha en la tasa de empleo pleno de los trabajadores. Y adicionalmente, si tratamos la tasa de desempleo para el 2024, las mujeres tienen una tasa de desempleo de 4,2 y los hombres de 3,4. Ahora bien, ¿qué hace el Estado ecuatoriano para garantizar el derecho del trabajo de estas mujeres
y que tengan una igualdad de condiciones. Primero, nuestro marco, nuestra norma fundamental, la Constitución de la República, protege a las mujeres y garantiza textualmente por mandato constitucional la igualdad en el acceso al empleo, la igualdad en la formación, la igualdad en la promoción laboral y profesional. También garantiza una remuneración equitativa, tanto de hombres para las mujeres. Garantiza también que toma medidas para eliminar las desigualdades. Y por último, prohíbe las formas de discriminación, acoso o violencia. Conocemos también pues, que Ecuador forma parte, tiene ratificados varios convenios internacionales. Entonces, ¿cómo aterrizamos esta idea en la normativa legal interna de Ecuador? Para dar un pincelazo preliminar a este tema. Tienen proyectadas en pantallas 3 normativas legales internas que buscan alcanzar la igualdad de género. Solamente como antecedente, quiero decir que nosotros para el 2018 tuvimos una importante ley para erradicar la violencia en las mujeres. Y dentro de los aspectos que trataba esta ley era erradicar la violencia en el ámbito laboral. Ahí ya había una definición en la época de violencia física, psicológica, sexual, y por último habían una serie, pero nos enfocamos también en la económica y la patrimonial, porque va a tomar relevancia en lo posterior. Empecemos con la primera norma que pueden ver proyectados en la pantalla, la Ley de Economía Violenta. A raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en Ecuador, uno de los grupos que más fue afectado por la pérdida de empleo fueron las mujeres. Para enero de 2023, en Ecuador se publica la ley para fomentar la economía violeta. Para aquellos que se están preguntando, la economía violeta en Ecuador es una política pública que tiene por objeto promover la activación económica y el empoderamiento de las mujeres en el país. Entonces, básicamente, lo que la ley quiere es alcanzar la equidad en los géneros a través de la igualdad de las oportunidades. Ejes principales de esta ley: igualdad en el trato de las mujeres, prevención del acoso sexual en el trabajo, prevención de la discriminación, incentivos para mujeres en sectores productivos y mujeres adolescentes, igualdad de la remuneración, e incluso llega a topar prácticas prohibidas en la contratación de personal, como por ejemplo que se exija que la persona sea de un género determinado. Como segunda norma que ustedes pueden ver en pantalla, para mayo de 2023 en Ecuador se promulga la Ley del Derecho al Cuidado Humano, que básicamente lo que quiere es regular el derecho de las personas para cuidar de sus hijos y los miembros de su familia, es decir, el núcleo familiar. Los ejes principales de esta ley son la estabilidad laboral y la protección contra un despido justificado de las mujeres embarazadas o asociadas a su condición de embarazo, el goce de permisos remunerados y no remunerados, las salas de lactancia para las mujeres que están en lactancia y una igualdad de remuneración cuando regresen del periodo de maternidad. Por último, tenemos una ley relativamente reciente, a enero de este año, que se llama la Ley para la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. Como su nombre lo indica, lo que quiere es eliminar las brechas salariales porque estas son una forma de discriminación. Ejes principales de la norma: remuneración igualitaria, define qué es un trabajo de igual valor y crea un procedimiento de denuncias en el caso de que un hombre o una mujer esté siendo discriminado en razón de su género y esté ganando menos que su contraparte. Entonces, hasta ahí tenemos básicamente que Ecuador tiene una corriente que ha venido a través de los años. La Constitución de la República en 2008 ya garantiza derechos a las mujeres para alcanzar la igualdad. Sin embargo, desde el 2023 hay una corriente legislativa que busca proteger, fomentar y alcanzar la igualdad de género ya de una forma mucho más precisa. Con esa base, quiero dar paso, vamos a irnos un poquito más al norte del continente. Mariana, quisiera que nos comentes cómo se lleva a cabo este tema en Brasil. ¿Cuáles son, existe marco legislativo, marco normativo? Si nos puedes dar una aproximación al tema, pues te doy paso. Bom dia a todos, bom dia aos palestrantes em especial. Para mim é uma alegria estar aqui hoje nesse webinar, tratando de um tema tão relevante para todos. Bem, no Brasil, a igualdade de gênero, ela é regulamentada e ela está prevista na nossa Constituição Federal desde 1988. Nós temos ali um artigo em que expressamente
determina essa igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Bem como nós temos previsto no nosso Código Trabalhista aqui no Brasil, chamado de Consolidação das Leis do Trabalho, um artigo específico tratando e protegendo essa diferença de salários, né, garantindo essa igualdade entre homens e mulheres. Tem um artigo na CLT, né, o nosso Código Trabalhista, ele é chamado de CLT, tem um artigo em especial que ele garante essa igualdade salarial, todavia, ele prevê casos em que pode existir alguma desigualdade salarial entre homens e mulheres, mas justificável em decorrência, por exemplo, de tempo, né? Às vezes a mulher pode ter mais tempo na empresa do que o homem, e em função disso, ela tem o direito de ganhar mais. Isso está previsto no nosso Código Trabalhista. Recentemente, aqui no Brasil, em julho do ano passado, de 2023, foi publicada uma lei chamada da lei conhecida aqui no Brasil como Lei de Igualdade Salarial. Essa lei, a 14.611, ela representa um marco importante na desigualdade de gênero no Brasil. Por quê? Porque essa lei ela vem estabelecer diretrizes precisas para as empresas quanto à igualdade remuneratória entre homens e mulheres. Ou seja, essa lei veio dar efetividade aos normativos que já existiam na Constituição Federal e no nosso Código Trabalhista. Uma novidade trazida por esta lei foi com um relatório de transparência salarial, em que as empresas devem publicar informações sobre esses salários, sobre a diferença de salários entre homens e mulheres. Posteriormente, aqui no Brasil, vieram duas normativas, o Decreto 11.795 e uma portaria do Ministério do Trabalho para regulamentarem essa legislação, essa nova lei de igualdade salarial. Ainda aqui no Brasil, nós temos uma lei, que é a 14.457, que está projetada aí, que veio em setembro de 2022 com o programa Emprega Mais Mulheres. Esta lei, ela vem prevendo medidas de iniciativa para que as empresas contratem mais mulheres. E exemplo dessas medidas: flexibilização no horário de trabalho, o pagamento de reembolso creche, apoio para as mulheres que voltam de licença maternidade e medidas também relacionadas a ambiente de trabalho seguro, né? Medidas contra o assédio no trabalho. Bom, aqui no Brasil, apesar dessa igualdade salarial entre homens e mulheres ser garantida, não há atualmente cota para a contratação de mulheres no mercado de trabalho, para as empresas privadas. Nós não temos ainda isso aqui previsto. E, recentemente, o Ministério do Trabalho publicou um relatório em que demonstra que existe aqui uma diferença, né, que as mulheres no Brasil ganham aproximadamente 20% menos que os homens. Então, esta lei veio aí, de fato, para tentar igualitar e equilibrar essa diferença remuneratória aqui no Brasil. Eu volto a palavra para o Alfredo. Obrigada. Listo, gracias, Mariana. Qué interesante lo que acabas de comentar sobre la brecha salarial. Espero que lo veamos también en el siguiente tema, que en Brasil asciende a 20%. Bueno, me voy a anticipar. Acá estamos en 12%, que ya lo vamos a ver en el siguiente tema. Eh, Igual veo que Brasil tiene también protección constitucional y además tiene una ley de igualdad salarial, muy parecido al caso de Ecuador, que es relativamente reciente, interesantísimo. Viviana, yo con esto quisiera darte paso para que nos cuentes un poco cómo está normado, regulado en la legislación interna, de ser así, en el caso de Colombia, el alcanzar del Estado para erradicar la desigualdad de género. Te doy la palabra, Viviana.
Gracias, Alfredo. Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana con este tema tan interesante. Bueno, para el caso particular de Colombia, al igual que en Brasil y en Ecuador, también hay una disposición desde la normativa constitucional. El artículo 43 de la Constitución Política de Colombia dice que el hombre y la mujer tienen iguales oportunidades y derechos y que la mujer además goza de una especial protección constitucional porque, pues digamos, por las condiciones adicionales, pues con que contamos las mujeres, pues del embarazo y demás, que parecen ser obstáculos también o más bien condiciones, al parecer, que ayudan a incrementar esa brecha de desigualdad entre los hombres y las mujeres. En Colombia, para febrero de 2024, las mujeres tienen una tasa de desempleo del 14,7%, mientras los hombres del 9,4%, o sea, una brecha del 5,3%. Siendo uno de los puntos más importantes el tema del acceso al trabajo, además de, digamos, todas las otras circunstancias o situaciones que pueden darse en torno a la igualdad de género. Uno de los más importantes es el asunto del acceso al empleo formal. em, entonces, porque pues sabemos que, digamos, para Colombia y en general, lo ha dicho la ONU también, una de las principales razones por las que las mujeres no tienen, digamos, ese asunto de no poder acceder al empleo tan fácilmente o con tantas oportunidades es porque las mujeres normalmente, por cuestiones de culturales, puede ser, se encargan más del hogar o de cuidado de ancianos o de personas en situación de discapacidad. Entonces, digamos que con el fin de paliar un poco estos asuntos, en Colombia, además de esta norma constitucional, tenemos la Ley 823 del 2003, que ahí se comenzaba a hablar de igualdades de oportunidades para las mujeres, con algunas recomendaciones a través de esa ley de cómo debía darse en el ámbito laboral para el sector privado y para el sector público el tema del acceso para las mujeres. Ya con la Ley 1496 del 2011 se trajeron unas garantías de igualdad salarial entre las mujeres y los hombres. Vamos a ver para el segundo punto que esto, si bien está en una ley, no ha sido posible realmente hacerlo material porque se ha requerido un asunto de reglamentación por parte del gobierno que hoy, después de más de 10 años, no se ha dado. Entonces, pues digamos que estamos en esa situación. Hay otras leyes que tal vez puedan haber contribuido o pueden contribuir un poco más materialmente al tema del acceso, que es la ley 2114 del 2021, que habla de la creación parental compartida, de la licencia parental compartida, perdón, y la ampliación del término de la licencia de paternidad, por supuesto también de la licencia de maternidad que sirve como protección a las mujeres, pero que muchas veces esa licencia de maternidad, al ser de un término mayor a la de los hombres, se ha considerado como un tema, digamos, pues que preocupa porque también para muchos empleadores puede no ser tan atractivo contratar a una mujer por el simple hecho de que pueda quedar en embarazo y eh, tenga que asumir por lo menos en tiempo el asunto de la licencia de maternidad. Hay una ley que me perdonan, no incluí acá, que es la ley 1010, y la ley 1010 es la ley de acoso laboral. No se refiere específicamente al acoso laboral hacia las mujeres, sino a cualquier trabajador, pero sin duda alguna, con los desarrollos, digamos, que ha venido teniendo esta norma, con el decreto reglamentario y particularmente varias resoluciones eh, que ha emitido el Ministerio de Trabajo, con recomendaciones importantes para los empleadores, tanto pues, bueno, para el sector privado y también para el sector público, en relación particularmente con el acoso sexual, que no está propiamente definido como cuáles son las conductas que pueden entenderse como acoso sexual, que lo vamos a hablar más adelante, pero pues digamos que esta ley es importante y también el desarrollo normativo pues que ha tenido a través de la regulación que el Ministerio de Trabajo le ha dado. Y muy recientemente las sentencias 197 del 2003 y la sentencia C054 del 2024 de la Corte Constitucional Colombiana, que lo que hicieron fue declarar la inexequibilidad de uno de los requisitos de los regímenes
para acceder a la pensión de vejez para las mujeres, donde pues aquí en Colombia tenemos una diferencia en edad para hombres y mujeres, pero el requisito, por ejemplo, de semanas de cotización era el mismo para ambos. Entonces allí la Corte Constitucional declaró inexequible ese requisito, eh, dejando pues digamos que las semanas proporcionales a la edad que pues es menor para las mujeres. Y aunque esto no es inmediato, pues es un tema que realmente se está instando al Congreso de la República para que esto pues sea acorde como a las condiciones propias de las mujeres y pues a las condiciones propias de la pensión. Como dato pues relevante, ayer precisamente se aprobó en segundo debate en el Senado de la República, se aprobó la reforma pensional. Entonces pues digamos que también está como ahí en discusión el tema de la igualdad, particularmente de las mujeres para el acceso a la pensión de vejez. Entonces esto sería a grandes rasgos el marco normativo en Colombia. Realmente aquí tenemos muchas más, estas son propiamente las leyes, lo que les comentaba de la Constitución, pero hay mucha regulación del Ministerio del Trabajo relacionada con todos estos temas y particularmente con el tema de acoso laboral. Qué bueno, Viviana, qué bueno. Y qué bueno saber también que ya la Corte Constitucional colombiana está dando un paso adelante con la jurisprudencia. Aquí en Ecuador, por el momento no es basta, y sobre todo la que existe es más en el sector público antes que en el privado. Y desde luego responde un poco a la dificultad que demanda probar los casos de acoso. Pero me queda clarísimo. Em, Vamos a pasar entonces con Uruguay. Cecilia, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el marco regulador de Uruguay? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo se regula? ¿Hay normativa interna? ¿Políticas del Ministerio del Trabajo? Te doy la palabra. Buen día a todos, es un gusto poder contar con su participación. Bueno, en Uruguay el año pasado, en el año 2023, se conoció la cifra de brecha de género que alcanzó un 71%, es decir, la diferencia que existe de oportunidades entre hombres y mujeres, cifra que se encuentra en una elevación considerable, lo cual delata que aún queda mucho trabajo por hacer, es decir, crear nuevas normas y reforzar el marco regulatorio, pero también creo que se debería insistir en que las normas que actualmente existen sean eficientes, es decir, que todo lo que se dispone allí sirva para efectivamente lograr la igualdad de género. Pues bien, las normas que actualmente están vigentes y que buscan lograr la igualdad de género se encuentran diversas en nuestro ordenamiento jurídico y algunas de las más importantes son las siguientes. La Ley de Igualdad de Derechos y No Discriminación entre mujeres y varones, que busca crear un fondo para financiamiento de proyectos, también la creación de políticas públicas y de organismos encargados específicamente en fomentar la igualdad de género. Una norma que se puede vincular mucho con esta que les mencionaba es la Ley sobre Igualdad de Trato y de Oportunidades para ambos sexos en la actividad laboral, que esta norma lo que busca principalmente es la no discriminación y no diferenciación entre géneros por cuestiones vinculadas, por ejemplo, con los procesos de selección, con la misma actividad laboral en la empresa. Luego hay una ley de industrias insalubres que específicamente detalla la licencia médica de la mujer embarazada. Luego la voy a contar más en detalle, pero básicamente concreta que la mujer tiene derecho a ausentarse hasta 6 meses de edad del niño, con ciertas características que voy a comentar después. Luego también existe una norma para la flexibilización del régimen de acceso a beneficios jubilatorios. La mujer, por tener cargas familiares, es decir, hijos, dependiendo de la cantidad de hijos, cuál va a ser el cómputo que va a poder brindar a la seguridad social para jubilarse en forma más temprana. Y bueno, después hay normas, diversas normas que regulan la protección de la salud de la mujer o de la progenitora, pudiendo hasta cambiar la actividad de su lugar de trabajo en caso que sea riesgoso para su embarazo o para el niño. También se disponen días específicamente de ausencia de licencia para la mujer para hacerse exámenes para prevenir cuestiones oncológicas y también de problemáticas durante el embarazo.
Y bueno, después también existe una norma específica en Uruguay que no regula el acoso laboral, es decir, no define lo que se entiende por acoso laboral, pero sí lo que se entiende por acoso sexual. Y también hay un decreto reglamentario que estipula qué se debe hacer en frente a un caso de acoso sexual en el trabajo. Eso lo ahondaremos después, pero existe una norma específica en Uruguay que lo regule. Qué bueno, Cecilia. Y ahí quiero resaltar que existe una serie de normativas en Uruguay, importante, veo bastantes cuerpos normativos que regulan esto, y que sé que van a tomar más relevancia en el siguiente tema, pues que ahora sí me voy a permitir dar paso. El punto 2 que vamos a abordar son las medidas que emplea cada Estado para fomentar la igualdad de género. Medidas de diversas índoles. Yo en lo personal me voy a enfocar en las medidas laborales y voy a iniciar con aquella que ya la mayoría de personas han nombrado en todas las legislaciones, que es la igualdad salarial. Solo para dar cifras de manera introductoria, el ingreso laboral promedio para marzo de 2024 de un hombre ecuatoriano es de 484 dólares, mientras que el ingreso laboral promedio de una mujer es de 427. Comparando con las cifras que daba Mariana, nosotros tenemos una brecha salarial aproximadamente del 12%. ¿Cómo combate el Estado central ecuatoriano esta brecha? Como lo mencionaba en la diapositiva anterior, el, tenemos una ley, que es la Ley para la Igualdad Salarial. ¿Okay? Esto viene desde la protección constitucional de una remuneración equitativa. ¿Qué es lo principal que tiene esta ley de igualdad salarial en Ecuador? Primero, que el empleador tiene que reportar anualmente todas las medidas que emplee para alcanzar la igualdad de remuneración. Segundo, una de las novedades más relevantes, de hecho, me atrevería a decir que somos de los pocos países que lo tienen, es que hoy por hoy en Ecuador, si bien no se ha visto todavía en práctica, existe la posibilidad de denunciar cuando se vulnere el derecho a la igualdad de la remuneración en un trámite confidencial ante el Ministerio del Trabajo, y la autoridad de trabajo debe resolver el trámite en 15 días laborables. Denunciar de forma confidencial que yo estoy ganando menos por el simple hecho de ser hombre o por el simple hecho de ser mujer. Y lo más novedoso dentro de eso es que si se verifica, la autoridad de trabajo verifica que hay una vulneración a la igualdad salarial, va a obligar al empleador a que pague retroactivamente toda esa remuneración faltante por causa de la desigualdad de, o por razones de discriminación, en este caso de género. Adicionalmente, ya en las medidas corporativas, tenemos una obligación relativamente nueva, que es el plan de igualdad. Plan de igualdad que este año recién ha sido mayormente regulado en Ecuador. El plan de igualdad básicamente se compone de dos fases. Primero, hacer un diagnóstico de la empresa y segundo, dictaminar cuáles son las medidas que tomará el empleador para erradicar la desigualdad y la discriminación por razones del género. El diagnóstico, básicamente, el empleador tiene que ver cuáles son las condiciones del proceso de selección, quién capacita a la empresa, quién recibe las formaciones de la empresa, cuál es el procedimiento para las promociones y los ascensos, cuál es la participación femenina en los cargos directivos de la empresa, en los cargos tomadores de decisiones, si hay retribuciones igualitarias y que haya una conciliación entre la vida personal, familiar y la laboral. Con esa base, el diagnóstico, el empleador con más de 50 trabajadores hace el plan de igualdad y lo registra ante el Ministerio del Trabajo. Esto es una obligación que está prevista en la ley. Ahora, tenemos otras medidas ya desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. En este caso, tal como mencionaba Cecilia, acá también el periodo de lactancia se amplió y ahora es después del permiso de maternidad de 12 semanas, se amplió la lactancia por 15 meses. Es decir, desde que la mujer queda embarazada hasta que termine su periodo de lactancia, hay un total de 27 meses de protección. Durante el tiempo de la lactancia, la jornada no dura 8 horas, que es la jornada ordinaria de Ecuador, sino que va a durar 6. Y esta lactancia también puede ser solicitada por el padre. Dentro de la empresa
se refuerza la obligación de que tiene el empleador de contar con una sala de lactancia, y también el cuidado de los hijos menores de 5 años. Salimos un poco de la esfera de la contratación, del contrato de trabajo. También se incorporan beneficios o fomento para alcanzar la igualdad mediante las pasantías. En Ecuador, por cada 100 trabajadores, el 4% de la nómina tiene que ser pasante. Dependiendo de el número de pasantes contratados, es decir, yo por 100 trabajadores debería tener 4, dependiendo de que son mujeres, cada mujer va a tener el 0.5 adicional de lo que equivaldría el porcentaje de un hombre. Es decir, dan preferencia a las mujeres en la contratación de los pasantes. Saliendo del ámbito laboral, también tenemos incentivos en la parte tributaria. Hay beneficios tributarios por la creación de las nuevas plazas de trabajo de mujeres. Y dependiendo del tiempo de permanencia de la mujer en el lugar de trabajo, el empleador puede tener hasta un 140% de deducción adicional del impuesto a la renta sobre las remuneraciones que le paga la trabajadora. Más allá de lo tributario, también nos podemos ir a lo societario. Dentro de los societarios, en las compañías que tengan directorios de 3 o más integrantes, al menos uno de ellos debe ser mujer. Y por último, existen otros tipos de incentivos, como por ejemplo, en los casos de los empleadores den cumplimiento a las normas, a las medidas de igualdad de género. La norma dispone que el Ministerio de Producción va a hacer promoción nacional e internacional para incentivar las exportaciones de los empleados. Entonces, en Ecuador hay una serie de medidas que desde luego no se limitan al campo laboral, no se limitan al campo salarial, sino que trascienden incluso al ámbito societario y el ámbito tributario. Con esta base, quiero dar paso aquí a Viviana, para que nos comentes un poco. Yo sé que también está regulado esto en Colombia. Cuéntanos un poquito cuáles son las medidas que tiene el gobierno colombiano para fomentar la igualdad. Bueno, en Colombia, como les comentaba, hay una ley que es del 2011, eh, que dice que es para garantizar la igualdad de salarial y la retribución laboral entre hombres y mujeres. Em, Esta norma introdujo unas modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo, que es básicamente la norma que regula las relaciones laborales entre privados en Colombia, em, incluyendo un principio muy importante que es igualdad de los trabajadores y trabajadoras en el artículo 10, según el cual pues todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen protección, garantías, no puede haber distinción por razón de carácter intelectual, material de la labor, por la forma, la retribución, género, sexo, excepto por ciertas excepciones que puedan estar establecidas en la ley, pero pues digamos que está en así tal cual, pues en el Código Sustantivo del Trabajo. Y adicionalmente, propiamente en cuanto a la retribución, nosotros pues ya teníamos el principio, y creo que eso es transversal tal vez a muchos países, y es que a trabajo igual, pues salario igual, dependiendo obviamente de criterios objetivos que puedan diferenciar o que puedan dar lugar a una discriminación, por así decirlo, pero con criterios objetivos que pueden ser en cuanto al desempeño en el puesto, la jornada y las condiciones del trabajo, pero en la medida en que éstas sean iguales, pues el salario tendrá que ser también igual. Em, Todo trato diferenciado, pues que tenga que ver con el salario o con la remuneración de los trabajadores entre trabajadores y trabajadoras, se presume que es injustificado hasta tanto el empleador pueda demostrar que esos factores realmente son objetivos. Son objetivos y pues y que no obedecen a asuntos de género o de sexo, o bueno, otros como nacionalidad, raza, religión, pero pues particularmente para nuestro tema de género o de sexo. Em, digamos que estos son esto es como lo general. Esta norma trae unos factores de valoración salarial, pero ya vamos a ver que suena muy bonito, pero no ha, no ha podido ser realmente aplicado materialmente porque pues falta regulación del gobierno, y mientras no haya regulación, pues básicamente no hay lugar a que
a que se pueda dar una aplicación efectiva pues de esta norma. Esos factores de valoración salarial pues lo que buscan es que precisamente eh, en materia de retribución pues no haya ninguna distinción por razones de género, que no, y evitar pues digamos, o más bien cerrar un poco esa brecha salarial entre hombres y mujeres. Y para eso, entonces, la norma dice que hay unos factores que deben tenerse en cuenta al momento pues, de determinar los salarios. Entonces tiene que ser la naturaleza de la actividad a realizar, el acceso a los medios de formación profesional, condiciones de admisión del empleo, condiciones de trabajo y la igualdad de oportunidades y de trato eh, de la ocupación y pues digamos otros complementos que puedan estar relacionados con la labor. Esto es una norma que deberían cumplir todos los empleadores. De hecho, la norma también establece una sanción para quienes no cumplan con la implementación de estos criterios, pero todo esto está sujeto a una reglamentación del gobierno que tenía que darse un tiempo después de que iniciara vigencia la norma, y esta norma es del 2011. Hoy no tenemos todavía esa reglamentación. Aproximadamente en el año 2017, 2018, si no estoy mal, el Ministerio del Trabajo eh, emitió una resolución hablando de estos factores de valoración salarial y pues instando a un grupo del Ministerio del Trabajo para que desarrollara o proyectara ese decreto para que pudiera entrar en vigor, pero pues hoy todavía esa norma no está. Entonces digamos que esta medida está en la ley, pero realmente materialmente todavía no ha podido eh, servir, digamos, a su propósito. Em, hay otras medidas también que se han tomado. Una, creo que la más importante y que tú ya la habías mencionado también para Ecuador, es el tema de la licencia de maternidad. El tema de la licencia de maternidad en Colombia actualmente pues funciona es de 18 semanas. Em, una semana, normalmente la regla es que se toma una semana antes de la fecha probable de parto y pues las semanas restantes para la fecha después del nacimiento del bebé. Em, Nosotros también tenemos la licencia de paternidad que es de 2 semanas a partir del nacimiento del hijo, y hay una figura muy interesante que vino con la ley 2114 del 2021, es más bien reciente, y es la licencia parental compartida. Esa licencia parental compartida implica que parte de la licencia de maternidad, que básicamente son las últimas 6 semanas, eh, puedan repartirse entre la mamá y el papá. O sea que la mamá puede elegir volver a trabajar y compartir esa licencia para que el papá se quede en la casa y pues digamos cuidando de su bebé por ese término de esas 6 semanas o menos según pues el acuerdo que quieran hacer. Em, Esto, pues claramente es una medida que puede contribuir al asunto del acceso y de la igualdad entre hombres y mujeres, porque, como les mencionaba ahorita, se ha identificado pues que una de las razones por las que tal vez se limita un poco más el acceso de las mujeres al empleo formal es el tema del embarazo, de los embarazos y pues la reproducción, porque para muchos empleadores el hecho de tener una licencia de 18 semanas hace inviable o simplemente no hace muy atractivo contratar a una mujer por el hecho digamos, de esta licencia. Entonces, si van a tomarse esa licencia así compartida por las últimas 6 semanas, lo que pueden hacer es, bueno, lo que tienen que hacer es, por escrito, hacer la solicitud a los empleadores, presentar un certificado del médico diciendo que sí es posible que la mamá pues pueda volver al empleo y que el padre sea el que asuma el, digamos, la licencia por el término, pues por las semanas que lo vayan a asumir. Pues es importante tener en cuenta que aunque se repartan, digamos, estos tiempos, eso no quiere decir que las 2 semanas que tiene el padre de licencia se vayan a interrumpir o digamos, se vayan a eliminar o se vayan a compensar. O sea, las 2 semanas, perdón, de licencia se toman por el padre y adicionalmente, pues, si está este acuerdo de licencia parental compartida, pues también lo van a tomar como según lo decide.
Em, pues yo creo que la verdad esta es una de las medidas que podría ser materialmente más importante y que podría contribuir más al asunto de la igualdad de género, entre otras cosas porque pues es la que es, pues toca uno de los temas más, creo que más importantes y más álgidos porque precisamente una de las razones para, por ejemplo, para que las mujeres tal vez tengan menos en requisitos de pensión, por ejemplo, menos edad como requisito, menos edad que los hombres, pues es la dificultad para el acceso al empleo. Entonces, yo sé que lo he mencionado un montón, pero de verdad es que creo que es uno de los puntos más importantes. Entonces, pues digamos que pues esta medida creo que es la que materialmente probablemente pueda funcionar más. Y el hecho de poder igualar el tema de la licencia de paternidad, el momento cuando vino esta ley del 2021, también se pretendió aumentar, incrementar eh, el término de la licencia de paternidad hasta en 5 semanas, o sea, pasar de 2 a 5 semanas, pero eso depende de cómo se comporte la inflación anual. Entonces, pues no es tan fácil ese punto, pero digamos que sí, pues claramente se ha identificado que una de las posibles soluciones es igualar un poco ese tema pues, de que el cuidado del hogar no puede ser solamente asumido por la mujer, sino por por todos quienes lo conformen, ¿no? Y, y pues digamos que ya para el tema de acoso laboral, como les comentaba ahorita, nosotros tenemos la norma, la ley 1010, que establece cuáles son esas conductas de acoso laboral, eh, dentro de las cuales puede estar el acoso sexual. No está específicamente determinado, pero también puede estar el acoso sexual. Y pues tiene una serie de medidas de protecciones, pues digamos, para el tema de la denuncia, cuando ocurran estas conductas y demás. Em, y pues que ya es como el tercer punto, pero pues digamos que está este. Y ya sería como, yo creo que esas son como realmente las garantías como lo más importante para mí o sea, debería ser como el tema de la licencia, porque ahorita creo que es lo que materialmente más funciona o puede funcionar en el tema de cómo cerrar esas brechas de género en Colombia particularmente. Gracias, Viviana. Sí, veo que el marco regulador de Colombia es bastante similar al de Ecuador. Garantías de la igualdad salarial, la estabilidad reforzada a mujeres embarazadas, aumento de la licencia por paternidad. Acá también tenemos el principio igual trabajo, igual remuneración. Y sí coincido en que lamentablemente, al menos en nuestro caso, si no se refuerzan las medidas de cumplimiento y control, estas normas terminan siendo inaplicables. De acuerdo, de acuerdo. Quiero aprovechar de que Brasil ya conocemos, de que tiene una ley también de igualdad salarial, y que Mariana, tú nos dijiste que actualmente la brecha salarial es del 20%, un porcentaje muy significativo. Te doy paso, Mariana. ¿Qué medidas emplea el gobierno, el Estado brasileño, para poder alcanzar la igualdad? Bom, a nova Lei de Igualdade Salarial, né, acima mencionada, 14.611, ela veio trazer medidas para garantir essa igualdade salarial aqui no Brasil. Dentre elas, eu gostaria de citar o relatório de transparência. Então, essa nova lei, ela determina que empresas brasileiras com 100 ou mais empregados, eles devem publicar nos sites e redes sociais este relatório de transparência salarial, que é um relatório elaborado pelo Ministério do Trabalho para garantir que essa lei seja aplicada pelas empresas. Então, neste relatório, vão aparecer informações anônimas e objetivas comparando se naquela empresa existe algum tipo de desigualdade entre homens e mulheres. As empresas que não publicarem esses relatórios aqui no Brasil, elas estão sujeitas a multas
administrativas de até 100 salários mínimos brasileiros. Então, é uma forma de que as empresas publiquem, deem publicidade aos salários dentro, né, as políticas salariais que elas adotam. Um ponto importante a ser ressaltado, o que está acontecendo aqui no Brasil atualmente, em que pese a intenção nobre desta lei de assegurar um tratamento isonômico entre homens e mulheres, este relatório, da forma como ele foi regulamentado, ele tem retratado muitas vezes diferenças remuneratórias legítimas, fundadas em critérios razoáveis, que sem grandes explicações podem expor a uma falsa aparência de que a empresa esteja em situação de isonomia. Ou seja, este relatório pode retratar que existe uma desigualdade de gênero na empresa, quando, na verdade, o que existe é uma diferença salarial justificável. Por exemplo, uma mulher que tem uma perfeição técnica, né, maior do que o homem, ainda que na mesma função, ela tem o direito, pelas regras brasileiras, de ganhar mais que esse homem. E muitas vezes esse relatório vai retratar alguma divergência nesse sentido. Inclusive, a Confederação Nacional da Indústria aqui do Brasil e do Comércio já ajuizaram uma ação de inconstitucionalidade no nosso Supremo Tribunal Federal, justamente questionando este ponto da legislação, em que eventual desigualdade justificável não pode ser considerada uma desigualdade para fins de multas, autuações pelo Ministério do Trabalho. Esta ação ainda está em trâmite no Supremo Tribunal Federal, aguardando o julgamento. Outra medida trazida pela nova lei foi um plano de ação, em que, caso as empresas demonstrem, né, nesse relatório de transparência alguma desigualdade, essas empresas são obrigadas a implementarem um plano de ação. Esse plano de ação é apresentado ao Ministério do Trabalho, tem a participação das entidades sindicais e tem metas e prazos para que as empresas adotem políticas para igualar esses salários que foram apontados desiguais neste relatório. Essa nova lei também traz medidas para que as empresas cumpram e para que seja garantida essa igualdade de salários. Então, é o momento aqui no Brasil das empresas voltarem o olhar para dentro e observarem se existe, de fato, alguma desigualdade que necessita de ajuste. Então, quais são esses mecanismos trazidos pela legislação? Um deles é contar com sistemas de transparência interna, ou seja, as empresas têm que deixar claro, visível para os empregados, esses salários, informações de salários e até mesmo políticas de crescimento dentro da empresa. Outra medida, promover auditorias periódicas para que elas corrijam eventuais desigualdades salariais. Ainda, né, como foi trazido aí em outros países, disponibilizar canais de denúncia. Então, caso, né, aquela mulher veja que tem uma desigualdade, ou aquele homem, enfim, o empregado identificou, ele tem que ter um acesso, um canal de denúncia para esses casos de discriminação dentro da empresa. Ainda, a lei prevê programas, que a empresa faça programas de inclusão dentro do ambiente de trabalho, invista em iniciativas para diversificação e inclusão no ambiente de trabalho, inclusive com capacitação de cursos nesse sentido sobre a importância dessa equidade dentro do ambiente do trabalho. E, por fim, a lei estimula e pede que as empresas façam treinamentos e formação para as mulheres, garantindo que elas tenham as mesmas oportunidades de ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho brasileiro. Então, essas são as novas medidas que atualmente temos no Brasil como forma de garantir a igualdade salarial de gêneros. Obrigada. Veo bastantes similitudes, así como con Colombia. El plan de acción de Brasil es algo equivalente al plan de igualdad ecuatoriano, y es importante que los datos sean anonimizados, porque sé que Brasil tiene una ley de protección de datos también, que pudiese haber un conflicto. Y por último, sí, también es importantísimo, Mariana, de que
sí hay diferencias legítimas, no todo trabajo es de igual valor. Voy a pasar entonces con Cecilia. Cecilia, tenemos bastantes similitudes entre Brasil y Colombia. ¿Qué nos cuentas tú de la República Oriental? ¿Cuáles son las medidas que tiene el Estado uruguayo para fomentar la igualdad de género? Bueno, las normas que les mencioné previamente disponen distintas medidas para hacer efectiva esta igualdad de género y una de ellas es el beneficio jubilatorio que tienen las mujeres que tienen hijos. Dependiendo de la cantidad de hijos, la cantidad de años que van a poder computar para jubilarse en forma previa. Es decir, por cada hijo que tenga la mujer equivaldrá a un año de servicio que va a poder computar para su jubilación. Y en caso que alguno de sus hijos tenga algún tipo de discapacidad, va a poder llegar a computar un máximo de 5 años de servicios para jubilarse en forma más temprana. Luego, en cuanto a la licencia maternal, en Uruguay se subdivide en 2 periodos, ¿sí? Son 2 cuestiones distintas. En primer lugar está el subsidio por maternidad, que ese tiene una duración de aproximadamente 98 días, en la cual las primeras 6 semanas antes del embarazo se va a empezar a computar el plazo de subsidio por maternidad y hasta 8 semanas después del día del parto del hijo es que se va a computar el subsidio por maternidad. Estas fechas pueden variar un poco dependiendo del caso, pero generalmente la norma dispone que estos plazos son los que se deben cumplir. Una vez cumplidos estos 98 días del subsidio por maternidad, empieza a computarse el plazo del subsidio por cuidados del recién nacido, se denomina aquí en Uruguay. Que este subsidio tendrá una duración hasta los 6 meses de edad del niño. Y la particularidad que tiene este subsidio para cuidados del recién nacido es que pueden acordar entre la pareja quién de los dos va a hacer uso de este subsidio. Es decir, puede hacer uso de este subsidio tanto la mujer como el hombre. Y en este caso, la mujer, en vez de tener el sueldo íntegro a su disposición, que sí lo tenía durante el subsidio por maternidad, aquí va a tener derecho a la mitad de su sueldo. La mitad va a ser brindada por el organismo de previsión social aquí de Uruguay y la otra mitad va a ser brindada por el empleador porque ella efectivamente va a trabajar la mitad de horario durante este periodo. Asimismo, para el caso de las mujeres que hayan tenido hijos, se establece la obligación, que esto es similar a lo que comentaba Alfredo, de contar con salas de lactancia dentro de la empresa, en el caso de que haya 20 mujeres o más dentro del establecimiento, o que se cuente con 50 empleados o más dentro del establecimiento, ¿sí? Y asimismo también la mujer, para el periodo en que tiene que lactar a su hijo, darle lactancia, se establece que va a tener un periodo de 2 medias horas o de 1 hora en total por jornada diaria para efectivamente poder cumplir con el periodo de lactancia. Y este derecho va a estar vigente hasta el periodo que establezca el médico de cabecera de la mujer. ¿Sí? Bueno, esto ya lo mencioné, pero una mención breve nuevamente del cambio temporario de actividades. En caso que la mujer en su día a día lleve a cabo ciertas actividades que sean riesgosas tanto para ella como para su hijo, puede plantear en la empresa y la empresa va a estar obligada de efectuar ciertos cambios temporales de estas actividades que sean riesgosas para ella o para su hijo hasta que el peligro ya no esté vigente. Y luego también se establece específicamente la prohibición de pedir test de embarazo durante el proceso de selección. Esto justamente es para evitar la discriminación y la diferencia durante este proceso con la mujer embarazada. Y finalmente también se establece un día al año de licencia con goce de sueldo para la mujer para llevar adelante exámenes de PAP y radiografía mamaria para cuidar a la mujer con respecto a los posibles riesgos oncológicos que puede aparejar el no efectuar estos exámenes. Qué bueno, Cecilia, gracias. Y que me resulta algo extraño pero gratificante que en Uruguay dure el permiso de maternidad hasta que el médico así lo disponga. Me parece excelente. Eh, en cualquier caso, bueno, creo que sí, se da bastante, se refuerza bastante a la mujer embarazada o asociada a su condición de gestación dentro de la República de Uruguay. Pasemos con esto al tercer y último punto. En lo personal, yo creo que es uno de los temas más interesantes de los 3 que vamos a tratar, y es cómo se aborda, cómo se erradica el acoso en los espacios de trabajo.
Yo tengo dos puntualizaciones. En Ecuador, en el 2017, entró en vigencia la ley para prevenir el acoso laboral, y la ley trajo dos cosas principales: la definición de acoso y el acoso como una causal de despido justificado. En la definición de acoso, en Ecuador actualmente, el acoso es un comportamiento que tiene que atentar contra la dignidad de una persona. En la actualidad debe ser reiterado, potencialmente lesivo, y que se tiene que cometer en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral, empleador o trabajador, o entre los mismos trabajadores. Y el resultado de todo este comportamiento debe ser que la persona sufra un maltrato, de humillación, o que se amenace o se perjudique la situación. Adicionalmente, en Ecuador existe una indemnización agravada en los casos de que se produzca el acoso motivado en ciertas razones prohibidas por la Constitución, como por ejemplo sexo, etnia, religión, estado civil, estado de salud, edad, entre otros. Eso es la definición del acoso. Ahora, cuando les decía que es una causal de despido justificado, ya de los otros webinars que hemos tenido trabajando en la TAM, creo que en Latinoamérica se entiende mejor despido justificado, pero aquí en Ecuador lo llamamos trámite de visto bueno, que es un trámite administrativo en el cual el empleador o el trabajador van hacia un inspector del trabajo y le dicen: señor inspector, déjeme terminar legalmente la relación laboral. Entonces, el acoso se incorpora como una de estas causales previstas en el Código del Trabajo. Cuando lo solicita el empleador, lo hace porque el trabajador cometió acoso, y cometió acoso ante un compañero, frente a un empleado, al empleador, o ante un subordinado. Y cuando solicita el trabajador es porque sufrió acoso y porque el acoso fue cometido o permitido por el empleado. Otra de las disposiciones relevantes en Ecuador es que nosotros tenemos la obligación anual de los empleadores de reportar al Ministerio del Trabajo un protocolo de prevención para los casos de discriminación, acoso y formas de violencia en los espacios de trabajo. Y es algo que se mide bastante por el Ministerio del Trabajo en los procesos de... Y como punto final, para cerrar Ecuador en el tema del acoso, actualmente se tramita, está para la aprobación o la objeción del presidente de la República, un proyecto de ley para erradicar la violencia y el acoso. Y esto ha dado mucho de qué hablar en el ámbito laboral ecuatoriano, porque ya no solo se contempla el acoso laboral, sino que se amplía y ahora se llama violencia y acoso laboral. Ya no es que tiene que pasar de forma reiterativa, de forma repetitiva. Ahora se busca de que pueda darse una sola vez para ser considerado acoso. También se amplía el espectro de la violencia y del acoso. Ahora existiría acoso, de aprobarse el proyecto de ley, si es que yo como empleador no respeto el tiempo que tiene el trabajador para la desconexión digital. En Ecuador, desconexión digital son 12 horas en las cuales el empleador no puede contactarse en principio con el trabajador. También habría acoso si yo contacto a mi trabajador en el tiempo de descanso, en los tiempos de permisos y en los tiempos de vacaciones. Y por último, cuando no logro brindarle la privacidad en la intimidad personal y familiar. Y algo que lo nombraron también, me parece que fue Colombia, también es lo que se está debatiendo, es que si hay un cambio de ocupación sin que el trabajador lo haya consentido, se entenderá también acoso, porque se entiende para el legislador que hay una violencia psicológica y patrimonial. Como les digo, ha dado bastante de qué hablar. Yo sé que en sus legislaciones tienen más desarrollado sobre todo el tema del acoso sexual. Yo igual me atrevería a decir que seguimos en pañales. Realmente no es que hay una jurisprudencia robusta, sentencias de jueces en el tema. Como le decía Viviana hace un momento, se debe principalmente a que es complicado poder demostrar que ha sufrido una persona el acoso en el espacio de trabajo. Pero voy a empezar esta vez con Cecilia, en Uruguay. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las medidas que tiene Uruguay para poder erradicar el acoso en el lugar de trabajo? Bueno, como les mencionaba al inicio, en Uruguay no hay una definición legal de nuestra normativa interna que defina lo que se entiende por acoso laboral.
Este concepto fue desarrollado más bien a nivel doctrinario y jurisprudencial, y lo que se entiende por acoso laboral en estos ambientes es que es un comportamiento hostil que daña a la persona a la que va dirigido, tanto en su dignidad, integridad, etcétera, o al ambiente laboral, ¿sí? Y la norma específica que tenemos en nuestra normativa interna regula más bien lo que es el acoso sexual y lo define como todo comportamiento sexual que es dirigido hacia otra persona y que no es deseado por esta persona que lo recibe y que además perjudica su situación laboral, o además también puede generar un ambiente hostil o intimidatorio para la persona en cuestión víctima de este acoso sexual. Para poder combatir este tipo de acoso en las empresas, se han establecido ciertas medidas a nivel legal, que son, por ejemplo, la confección de protocolos y también la obligación de impartir cursos a los empleados para efectivamente minimizar el riesgo de que suceda una situación de acoso sexual dentro de la empresa. Además, estos protocolos que la empresa haga tienen que ser de conocimiento de los trabajadores, es decir, deben estar al tanto de la existencia de estos protocolos y deben también tener conocimiento de cuáles son las posibilidades de acción que tienen en caso de que sean víctimas de una situación de acoso sexual. Además de ello, tienen que adoptar medidas como empleadores para observar y evaluar cómo se encuentra el ambiente laboral y si hay alguna situación que puede llegar a considerarse como de acoso sexual, de forma tal de prevenir, en vez de esperar a que efectivamente suceda, se denuncie y allí se investigue. Bueno, también en caso de que efectivamente suceda y no se pueda prevenir la situación de acoso sexual, se establece que la empresa va a estar obligada a investigar los casos de acoso sexual que se denuncien dentro de la empresa. El trabajador, en caso de que sea víctima, tiene dos posibilidades. O bien denunciarlo en la empresa, puede ir directamente al Ministerio de Trabajo y denunciarlo allí. En caso que la empresa sea quien reciba la denuncia, va a tener que sí o sí instalar todos los mecanismos de investigación para dar con la verdad y llegar a una resolución respecto a ese caso del que fue denunciado. En caso que la empresa se vea abrumada por el caso y sea un caso complejo, puede designárselo al Ministerio de Trabajo y que sea este quien se encargue de efectivamente llevar a cabo la investigación. Pero sí o sí tiene que actuar y tiene plazos concretos para accionar. En caso que no lo haga, va a poder ser sancionado por el Ministerio de Trabajo y asimismo el trabajador puede hacer un juicio en el cual le reclame a la empresa por su no accionar. Además de ello, como medidas para proteger a quienes sean víctimas de estos casos de acoso, se establece una protección tanto contra a favor del denunciante como a favor de los testigos que formen parte del proceso de investigación en la empresa. Estas personas no pueden ser investigadas en forma que sea perjuiciosa para ellos y tampoco podrán ser despedidas. En caso que sean despedidas de la empresa, van a poder recibir una indemnización especial, ¿sí? En el caso del denunciante, va a poder reclamar una indemnización por daño moral, en caso que sea víctima de acoso sexual, la cual está tarifada como mínimo legalmente en 6 mensualidades. Además de ello, en caso que sea despedido durante el plazo de 180 días en forma posterior a la que se hace efectiva la denuncia en la empresa, va a poder considerarse indirectamente despedido y va a reclamar 6 salarios, está tarifada la indemnización de 6 salarios, más la que se suma con el despido común, ¿sí? En caso que el testigo sea quien sea despedido, va a poder reclamar también esta indemnización especial tarifada en 6 mensualidades, la cual se va a sumar a la indemnización común que reciba por parte de la empresa. Gracias, Cecilia. Acá no tenemos el tema de la educación especial, me parece interesantísimo. Como lo comentaba, me parece un buen castigo, una sanción para quien comete actos de acoso. Lo que tenemos aquí es una indemnización especial por discriminación, pero que no necesariamente es igual. Pero qué interesante lo que nos cuentas. Vamos entonces con Brasil. Sé que también hay regulación acerca de este tema. Mariana, si nos puedes iluminar un poco con tus insumos, cómo trata Brasil, cómo erradica el acoso en los espacios de trabajo. Bom, o assédio no trabalho no Brasil é algo sério. Quando alguém é tratado de maneira humilhante, desrespeitosa no ambiente de trabalho, de forma repetida, prolongada, chamamos isso aqui de assédio moral.
Por exemplo, né, um empregado que sofre uma cobrança excessiva e é submetido a constrangimentos frente aos colegas de trabalho pelo superior hierárquico, né, isso é um assédio moral aqui no Brasil. Já o assédio sexual é quando alguém é pressionado de forma sexual, seja por gestos, comentários inapropriados, propostas indesejadas. O assédio sexual, ele é muito sério, né, aqui no Brasil, ele viola a dignidade da pessoa, os direitos fundamentais, tais como liberdade, intimidade, vida privada, honra, igualdade de tratamento, valor do trabalho, dentre muitos outros. Por isso, existem leis aqui no Brasil que proíbem tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Como exemplo, eu cito o Código Penal brasileiro, que existe um artigo, né, o 216-A, em que tipifica o assédio sexual como crime com pena de prisão para os infratores. Já no ambiente de trabalho, o nosso Código Trabalhista também garante a proteção contra o assédio moral, indicando que os empregados têm direito de trabalhar em ambiente seguro, em ambiente respeitoso, podendo, inclusive, rescindir o contrato de trabalho por justa causa em caso de assédio moral do empregador. Existem atualmente no Brasil ações judiciais envolvendo valores relevantes de danos morais sobre assédios aqui. Né? Temos muitos pedidos e valores bem relevantes para as empresas. Também, no nosso Código Civil, existe previsão legal de responsabilidade para aqueles que assediam moralmente outra pessoa. A lei, né, citada lá no início, 14.457, que é uma lei recente de 2022, ela dispõe de medidas para a prevenção do combate sexual e outras formas de violência nas empresas. Então, as empresas aqui no Brasil precisam implementar isso sob pena de autuações, sob pena de sanções. E que medidas são essas? São, regras de conduta. A empresa tem que deixar claro quais são as regras internas a respeito do assédio sexual. Os empregados precisam ter conhecimento destas regras. Ainda, canais de denúncias seguros com apuração de fatos e sanções, porque aqui no Brasil o assédio sexual é algo de difícil comprovação. Não é simples comprovar. Então, esses canais de denúncia têm um papel importante para essas provas, né, principalmente em processos judiciais. Ainda, treinamentos, capacitações com temas de prevenção e combate aos assédios no ambiente de trabalho. Desse modo, é preciso que as empresas estejam organizadas e atentas ao cumprimento dessas medidas, né? Que elas acompanhem de perto a implementação dessas medidas, em especial, capacitar aqueles empregados que vão executar na prática essas tarefas de prevenção, né? Então, é isso basicamente no Brasil. Gracias, Mariana. Me quedo con algo que tú tocaste, que aquí está bastante debatido, que es el tema de que el acoso tiene que ser repetitivo, o mejor dicho, dijiste repetido y prolongado. Y entonces nos queda la duda, ¿qué pasa si se produce solo una vez? Pero es claramente un acto de acoso. Me olvidaba también de decir sobre lo que comentaba Cecilia, acá también lo incorporamos, creo que ya es una corriente de la TAM incorporar el acoso sexual como parte del régimen penal y se prevé también cuando proviene de una autoridad laboral. Muy interesante. Y voy a cerrar entonces con Viviana en el ámbito colombiano. ¿Qué medidas se emplean para poder fomentar la igualdad de género en Colombia? Bueno, en Colombia, particularmente con el tema del abuso, bueno, tenemos como abuso sexual, pero en realidad en Colombia lo que tenemos es acoso laboral. Y dentro de ese acoso laboral, pues según las circunstancias, habrá que revisar dentro de qué modalidad o dentro de qué causal, digamos, podría enmarcarse como acoso laboral, ese acoso sexual. Eh,
Comencemos por la definición y las modalidades de acoso laboral. Son muy similares a las que ya nos han comentado de Brasil, Ecuador y Uruguay. Eh, Se entiende como acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, que particularmente ese asunto de demostrable es uno de las condiciones por las que en realidad es muy difícil a veces para un trabajador que este tipo de discusiones sobre acoso laboral pueda salir avante. Que esta conducta sea persistente, sea demostrable, que se ejerza sobre un trabajador, ya sea por parte del empleador, de un jefe, de un superior jerárquico inmediato, mediato o de un compañero de trabajo o incluso un subalterno. Que esa conducta está encaminada a infundir miedo, intimidación, terror o angustia y a causar algún perjuicio laboral, perdón, desmotivación en el trabajo o incluso a inducir a la renuncia del trabajador. Em, Hay en esta ley 1010, hay unas conductas que se dice que constituyen acoso laboral. Entonces, se dice que se presume que hay acoso laboral si se acredita que ocurrieron repetida y públicamente cualquiera de las conductas que están en el artículo 7 de esta ley, de la ley 1010. Cuando uno lee esas conductas que están en esta norma, realmente no hay ninguna que hable específicamente de acoso sexual. No hay ninguna. Pero hay una parte de la disposición que dice que si hay un caso que no esté enumerado en ese artículo, la autoridad que lo esté revisando puede valorar si las circunstancias y la gravedad de esa conducta que está siendo denunciada pueden dar lugar a que efectivamente se trate de de acoso laboral. Entonces probablemente pues el acoso sexual, digamos que va a entrar como dentro de este marco del acoso laboral. Em, Hay una sentencia que me parece importante mencionarla, que es la sentencia T-400 de 2022 de la Corte Constitucional Colombiana. Pues si bien esto es una sentencia o es un fallo que viene en el marco de una acción constitucional que es básicamente que creo que en otros países puede llamarse amparo, aquí se llama tutela, acción de tutela, pues digamos, y que sus efectos son solamente para los particulares, pues que participan pues de esta acción. Hay algo muy importante sobre el acoso sexual que lo mencionan allí, y es que pues nosotros no tenemos realmente una norma que nos diga específicamente cómo tratar un caso de acoso sexual, cómo identificarlo, qué conductas pueden dar lugar a que se trate efectivamente de un acoso sexual. Entonces, en esta sentencia hacen un barrido, digamos, de todos los instrumentos internacionales que han sido ratificados por Colombia y que hacen parte de nuestra legislación a través del bloque de constitucionalidad. Y pues, digamos que una cosa muy importante que quisiera resaltar, particularmente del acoso sexual, es que deben revisarse, hay varios asuntos por revisar, y entonces entre esos es verificar cómo se está haciendo el análisis de esa conducta de posible acoso sexual, porque normalmente lo que sucede es que cuando se hacen esos análisis, pues se hacen bajo estereotipos y particularmente estereotipos hacia la mujer, y eso es lo que hace que sea todavía más difícil que esos casos de acoso sexual puedan llegar, digamos, a, pues a salir a favor de la trabajadora o de la persona pues que está denunciándolos. Entonces, como que me parece muy importante, pues solo les voy a mencionar que, digamos, esas condiciones que tienen que revisarse, que son verificar las declaraciones de la víctima, que pues constituyen obviamente un elemento probatorio esencial, y apartarse precisamente de esos estereotipos en razón de género que probablemente pueden repercutir sobre el resultado de esa denuncia que está haciendo esa víctima. Considerar obviamente el contexto en el que ocurren los hechos y el análisis sistemático de las pruebas. Entre ese contexto también está otro muy, digamos, relacionado, que es el apreciar el rol de la persona pues que está supuestamente ejerciendo, digamos, ese acto de violencia. Eh, Repito, el tema de apartarse de los estereotipos sociales que pueden en muchas ocasiones incluso decir como esto no puede ser un tema de acoso laboral porque es normal. Entonces, como está normal, está normalizada una conducta que probablemente sí es acoso sexual, pues no va a entrar
a calificar como tal y pues no va a salir, digamos, de esa denuncia no va a salir nada favorable, por así decir, para la trabajadora. Luego de que pueda determinarse que efectivamente una conducta de acoso laboral y particularmente de acoso sexual pueda determinarse, pueda establecerse como tal, como acoso laboral, que sea repetida, que sea pública, y digamos que el trabajador tiene varias opciones. Aquí hay algo que se llaman comités de convivencia laboral. Esos son comités que se integran dentro de las empresas. Normalmente esos comités tienen una finalidad y es prevenir o, digamos que paliar un poco el tema de las conductas de acoso laboral. Entonces se manejan al interior de la empresa. La idea es identificar si hay o no hay conductas de acoso laboral. Cuando hay conductas de acoso laboral, lo que normalmente pasa es que estos asuntos pasan al Ministerio del Trabajo o el trabajador puede elegir directamente eh, acudir a un juez laboral para denunciar la ocurrencia de estas conductas. El tratamiento del acoso laboral, o sea, el tratamiento sancionatorio, como también pasa en otros países, básicamente es que eh, se tiene como una causal determinación del contrato sin justa causa cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador, pues del trabajador, por supuesto, víctima de esa conducta de acoso laboral. Procede la indemnización, digamos, normal en caso de despido injustificado, pero pues, y para esto, a diferencia de lo que pasa en Ecuador, aquí no hay necesidad de acudir a un juez o a una entidad particular para que, digamos, para tramitar el tema, sino que si pues el empleador puede determinar que sí efectivamente había una conducta de acoso, pero pues obviamente va a ser más difícil, pero puede determinarla y puede pagarla directamente. Si es ante un juez, seguramente el trabajador va a reclamar esa indemnización por despido injustificado, pero adicionalmente, que esa es la que está, digamos, en el Código Sustantivo, pero el trabajador también puede elegir solicitar otro tipo de indemnizaciones por daño moral, por daño psicológico, pues que ya tendrán otro tipo de elementos probatorios y de análisis, pues que tendrá que hacerse por parte del juez laboral. También se puede sancionar al empleador con multa de 2 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la persona que lo realiza y para el empleador que tolere esas conductas de acoso laboral. Em, Aquí es importante resaltar que en Colombia, cuando hay conductas de acoso laboral, pues el empleado, perdón, puede irse al juez laboral o puede irse al Ministerio del Trabajo. Cuando va al Ministerio del Trabajo, lo que hace el ministerio normalmente es hacer una solicitud de información al empleador y le pide que le envíe todos los documentos de ese comité de convivencia para revisar si esas conductas fueron debidamente revisadas, si se llevó el protocolo a cabo. Y si eso no pasó, normalmente los empleadores son sancionados con esta multa o con otras multas, pues digamos que determina el Ministerio del Trabajo. También se, se, se puede considerar como justa causa de terminación del contrato o no renovación del contrato de trabajo para los casos en los que el acoso laboral se haya ejercido por un compañero de trabajo. Entonces, pues en ese caso, el empleador estaría habilitado para despedir a esa otra persona que está ejerciendo esos actos de acoso laboral sobre su compañero de trabajo y terminar con justa causa el contrato, es decir, sin lugar a indemnización. Y ya para finalizar el tema del acoso, hay algo importante y es que, pues, uno es la garantía que tiene la persona que está denunciando la conducta de acoso laboral y es que, pues, no se puede despedir a la persona que ha denunciado esta conducta dentro de los 6 meses siguientes a la petición o queja pues, relacionada con la conducta de acoso laboral. No se puede despedir y si se despide, pues entiende que no tiene validez esa terminación del contrato de trabajo. Y pues la persona que vaya a solicitar lo que sea relacionado con este tema de acoso laboral tiene 3 años para hacerlo desde el momento que sea que pues ha ocurrido la conducta. Listo, Viviana. Wow, veo que Colombia sí que tiene
bastante de qué hablar de acoso, qué bueno. También lo nombró Brasil brevemente, el daño moral, el daño psicológico. Acá no se reclama en la misma vía que un juicio de trabajo. De hecho, es común que el trabajador quiera reclamar daños y perjuicios, lo ponen por otra vía. Y otra cosa interesante, son conductas demostrables. Aquí en Ecuador, por ley, el testimonio de la presunta víctima como único medio de prueba no basta para que haya acoso. Y volvemos a lo que comentábamos al inicio. Es muy complicado en la práctica demostrar conductas repetitivas, porque usualmente suelen ser verbales, no van a dejarse por escrito. Y bueno, esperemos que finalmente esto se resuelva. Creo que tenemos con esto espacio para una pregunta. Desde ya igual les pido disculpas a las otras personas que han hecho preguntas. Dejamos un correo electrónico en virtud del tiempo para que se hagan y contestamos por esa vía. La primera pregunta la hace Alejandra y es la siguiente. ¿La Ley de Igualdad Salarial de Ecuador aplica para el sector privado? ¿Qué recomendaciones nos das para poder identificar verdaderamente si existe brecha? Muchas veces el pago diferenciado está en el salario variable o en las bonificaciones y de esa manera justifican que sí hay igualdad salarial en el salario base. ¿Qué nos puedes comentar, Alfredo? Ok, gracias. A ver, básicamente la pregunta es compleja. No está tan desarrollado, pero tenemos que permitirnos la ley de igualdad salarial. Y lo que puedo decir es, hay que evaluar lo que la ley define como es trabajo de igual valor. ¿Cuáles son las funciones del cargo? ¿Cuáles son las tareas, las actividades del cargo? ¿Cuáles son las condiciones profesionales o académicas que se exigen para desempeñar el cargo? ¿Cómo se está midiendo el desempeño? Y si el trabajo se maneja en las mismas condiciones laborales. Si se cumplen esos 4 parámetros entre un mismo trabajo, una mujer y un hombre, yo podría decir que el caso de la mujer o del hombre se le está vulnerando el derecho a la igualdad de la remuneración. Pero insisto, es complejo. La recomendación sería formalizar el manual de cargo, el manual de desempeño, el descriptivo del cargo, donde básicamente se vean las competencias, se pongan las tareas, los requisitos. Y yo creo que también eso va de la mano de un efectivo plan de igualdad. La persona que hizo la pregunta es Alejandro. Por ahí va, por ahí iría la respuesta. Agradecemos nuevamente a todos los panelistas y a quienes nos han acompañado esta mañana. Desde la línea de Employment Law de Andersen Latam, estamos siempre desarrollando contenidos y actividades de índole laboral, por lo que los invitamos a seguir las redes sociales en LinkedIn y Twitter de nuestras oficinas Rolling Brasil, Esguerra JHR Colombia, Andersen Ecuador y Andersen Uruguay. Les recordamos que este webinar se encontrará disponible desde mañana en los canales de YouTube de nuestras firmas. Los invitamos a participar en nuestras próximas actividades y con esto cerramos. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego. Por mi parte, agradecerles, Muchas Silvia, gracias. Mariana, Viviana, a todos los Muchas participantes. gracias a todos. Ese es el primero de muchos espacios más sobre estos temas tan interesantes.